El vínculo emocional que crea la música es un medio de comunicación tan universal como el lenguaje. Sandra Trejub. ¿Nuestro sentido musical es algo innato? ¿Está escrito en nuestros genes y llegamos al mundo con esta capacidad? ¿O quizá responde al aprendizaje y a la influencia cultural y social de los primeros años de nuestras vidas? La psicóloga canadiense Sandra Trejub lleva décadas explorando la adquisición de competencias musicales en bebés para responder a preguntas como estas. En este capítulo de Redes, Eduard Punset charla con Trejub sobre la relación que tenemos con la música en nuestra más tierna infancia y de qué modo la utilizamos para comunicarnos en esa edad. Y en su sección, Elsa Punset, de la mano del psicólogo holandés René Dijkstra, nos muestra lo importante que es para padres y maestros conocer las distintas etapas del desarrollo físico y mental del niño. Sandra, es todo un placer tenerte con nosotros. Se habla de la naturaleza no referencial o de la falta de utilidad evidente de la música en contraposición con el lenguaje, por ejemplo. No es como la música, es decir, por culpa de su naturaleza no referencial. Se pensaba que la música era interesante, pero poco relevante. Y de repente, ahora descubrimos la repercusión universal de la música. ¿Cómo explicarías la universalidad de la música? Hay varias maneras de verlo. Probablemente la función más universal, por lo menos en la actualidad, tiene que ver con regular las emociones. Cuando escuchamos música a solas, elegimos un tipo de música u otro en función de nuestro estado de ánimo. A veces optamos por algo relajante, a veces por algo que nos llene de energía. La escritura fue un invento tardío si consideramos la historia humana en su conjunto, pero la tecnología para grabar música se inventó todavía más tarde. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la música no solamente se escuchaba, sino que se veía y se experimentaba. Implicaba movimiento, era dinámica. No era idéntica cada vez que se escuchaba. Variaba constantemente y en muchas comunidades pequeñas del mundo, incluso en la actualidad, desempeña un papel muy importante en la vida cotidiana. Cuando las personas se juntan, crean música, cantan, bailan. Sucede en cualquier ocasión de celebración. El nacimiento de un bebé, por supuesto, pero también una boda o un fallecimiento. Cuando la gente se junta, crea música. Me imagino que la primerísima cosa que debiéramos saber de la música es innato y lo tenemos dentro o es cultural y lo hemos creado, mantenido y mejorado. Pues ambas cosas. Ambas cosas. Ambas, sí. La parte innata tiene que ver con nuestra competencia a la hora de percibir patrones auditivos. Incluso cuando todavía no oímos muy bien, al nacer, sabemos captar patrones auditivos, melodías y ritmos. Por lo general, tenemos una habilidad pasmosa para ello. Por otro lado, tenemos una motivación enorme para escuchar. Nada más nacer ya tenemos unas dotes auditivas excelentes y una gran motivación para escuchar. Pero luego, con el tiempo, la cultura lo va ampliando en función de lo adquirido y compartido. Se crean varios tipos de música que se transmiten de generación en generación. Y las diferentes culturas crean a veces tipos de música muy distintos. Twinkle, little, how I wonder what you up above the world so like
a diamond in A los niños les interesa más y recuerdan mejor las canciones que se cantan. Esto no es casualidad. La música es una forma de comunicación fundamental desde la más tierna infancia. Es más, los niños son unos excelentes críticos musicales. Ya desde los primeros días de vida, son capaces de identificar cambios en la estructura, melodía y ritmo de las canciones que escuchan. A los 6 meses de edad, son incluso mejores que los adultos a la hora de reconocer músicas de distintas procedencias. Esto se debe a que no están condicionados, como nosotros, por la cultura imperante, que nos acostumbra a solo un tipo determinado de música. Enseñar a cantar a un niño es un fenómeno universal. Se da de forma espontánea en cualquier lugar. Mientras que la manera en que las madres hablan a sus bebés es muy distinta según la cultura, las nanas son siempre igual. Son estructuras reconocibles a través de distintas tradiciones y que comparten siempre las mismas características. Tonos muy altos, tempos lentos, repeticiones y ritmos regulares las definen en todo el mundo. Las nanas son verdaderos canales de transmisión de información emocional entre la madre y el bebé, que permiten establecer fuertes vínculos de amor y protección. Mientras la madre canta, su bebé está en trance y la mira con más intensidad que cuando ésta solo le habla. De hecho, esa frase que dice que la música amansa a las fieras podría ser cierta. Se ha descubierto que las nanas son más efectivas para reducir el estrés en el niño que las simples palabras. A partir del año de edad, el niño empieza a contribuir en las actuaciones de su madre. Rellena los huecos que ella deja y participa de forma sincronizada no solo con la música, sino también con los movimientos. Este aprendizaje se produce de forma tan natural como cuando aprendemos a hablar. Pero mientras que se nos entrena para el lenguaje, la capacidad para percibir y entender la música ocurre sin necesidad de que se nos den instrucciones para ello. Por tanto, nuestras habilidades musicales son algo innato. Nacemos con ellas y las desarrollamos casi sin darnos cuenta. De hecho, algunos investigadores aventuran que la música podría ser incluso anterior al lenguaje. Es decir, nuestra capacidad para hablar sería resultado de una habilidad previa, la de percibir, entender y producir sonidos musicales. Al fin y al cabo, el habla no es sino una forma de música. Hay una cosa, corrígeme si me equivoco, pero he leído en algún sitio que has participado en una investigación para detectar si los bebés de entre 6 y 9 meses reaccionaban de un modo distinto ante los sonidos o la música consonante y los sonidos disonantes. ¿Cómo es posible esto, esta diferencia? Sí, verás, discrepo con los que dicen que los bebés tienen una preferencia estética por los sonidos consonantes. Creo que probablemente se trate más bien de una adquisición cultural. Sin embargo, lo que sí es cierto es que los bebés recuerdan la música consonante mejor. Si les ofreces un patrón consonante y luego introduces una pequeña variación, notarán ese cambio muy bien, mejor que si les dieras un patrón disonante. Al parecer, les resulta más fácil recordar y detectar este tipo de diferencias. Pero cuando se dice que es una preferencia natural innata,
Yo no estoy de acuerdo. No estás de acuerdo. No, en los estudios, no sé, si los bebés escuchan música disonante, según mi experiencia, no les molesta. No les disgusta la música, ni tampoco la evitarán o la escucharán durante menos tiempo. Lo único que sucede es que no la recuerdan tan bien. Has pasado muchísimos años ensayando, investigando la actitud de las madres y de los bebés hacia la música. Déjame que te plantee algunas preguntas relacionadas con este tema. Siempre me he preguntado por qué será que cuando una madre habla con su bebé, usa cierta musicalidad, recurre a un tono especial, un tono que solo utiliza para hablar con su hijo o con su hija, un tono que es distinto del que usa para hablar o hacer música con ella misma o con los demás. ¿Y por qué esta distinción entre tonos? Bueno, ante todo, déjame decir que no solo se trata del tono. También están las transiciones de tono, es decir, las melodías. La madre usa melodías, habla de un modo exagerado. Ahora bien, hay que entender que se dirige a un bebé que no comprende nada de lo que dice. Así que no tiene nada que ver con lo que dice, sino cómo lo dice. Lo que hace es intuitivo, puesto que intenta conectar con el bebé. Intenta compartir sentimientos. No lo hace intencionadamente. Las madres, especialmente las madres occidentales o las madres de las zonas urbanas, siempre están planteándoles preguntas a los bebés. Por supuesto, los bebés jamás responderán, pero les preguntan: ¿quieres que vayamos a dar una vuelta? ¿Quieres jugar? ¿Quieres comer ahora? ¿Qué te pasa? ¿Estás cansado? Las frases interrogativas les permiten subir el tono, entre otras muchas cosas. Cuando lo hacen y ven que funciona, que el bebé parece prestarles atención y las mira con los ojos como platos, siguen haciéndolo. Hablan lentamente, lo exageran todo, no pronuncian bien las cosas, pero todo tiene que ver con las melodías y con la conexión que se establece con el bebé. A los bebés les encanta. Es increíble esta historia. Oye, una cosa. Hablando de cómo escuchan los bebés, ¿crees que la música vocal, el predominio de la música vocal, tiene algo que ver con el hecho de que la música instrumental, en contraposición a la vocal, surgió mucho después? Por supuesto. Llevamos un instrumento incorporado, la voz. Es nuestro mejor instrumento. Evidentemente, crear instrumentos ha sido un gran logro cultural. Y hemos contado con grandes expertos, lo cual sería equiparable al lenguaje escrito, que desembocó en la literatura, el arte, etc. Pero la voz siempre ha estado ahí. No se necesitan palabras, se puede tararear. Se puede hacer ah. Se pueden hacer todo tipo de cosas. Y podemos hacerlo desde el principio. Yo te diría que al interactuar con los demás, al interactuar con los bebés, hasta cierto punto podemos regular lo que sentimos, controlar las emociones. Y digo hasta cierto punto porque no es perfecto, claro. Pero es que a los bebés se les da fatal. Si no les damos amor y cuidados, si no los acunamos y calmamos mediante sonidos u otras técnicas, el bebé llorará mucho más. Y tal vez por culpa de eso no crezca tan rápidamente. Estamos biológicamente predispuestos a ofrecer buenos cuidados, lo cual implica acariciar, calmar
Y también podemos hacerlo mediante vocalizaciones. Como los bebés no saben regular demasiado bien las emociones, la madre o la persona que se encarga de cuidarlos debe hacerlo por ellos. Son muchas las habilidades que nos distinguen de los demás animales. El lenguaje es un grandísimo ejemplo. Sin duda, otras especies también se comunican, pero ninguna lo hace mediante algo tan sofisticado como nosotros. Pero el lenguaje requiere un gran esfuerzo de aprendizaje. Los años que nos cuesta aprender a hablar, leer y escribir dan fe de ello. Hoy, Sandra Trejop nos ha enseñado que antes del lenguaje, los bebés adquieren cierto sentido musical. Saben detectar si algo cambia en una melodía y se comunican con las madres a través de las nanas e incluso mediante la entonación, la musicalidad con que les hablan. Al margen de ser innato o adquirida, ahora sabemos que la música es capaz de despertar nuestras emociones más tempranas. Y lo mejor es que nos las sigue despertando toda la vida. Nos dicen los científicos que estamos biológicamente predispuestos a ofrecer buenos cuidados a nuestros hijos, lo cual implica acariciar, calmar y guiar al niño. A lo largo de su infancia, ayudamos también a nuestros hijos a aprender a gestionar sus emociones, a reconocer y protegerse de los peligros que les rodean, a relacionarse con el mundo exterior. Los padres somos los entrenadores físicos y emocionales de nuestros hijos. Pero a nosotros, ¿quién nos enseña a ser padres? ¿Dónde aprendemos a educar para estimular el desarrollo de nuestros hijos y prevenir posibles problemas? La mayoría de padres pensamos que sabemos lo suficiente. Sin embargo, casi todo lo hemos aprendido a partir de cómo nos han educado nuestros propios padres. Pero ellos, ¿cómo aprendieron? Durante los próximos minutos vamos a comprobar qué sabemos y qué no sabemos acerca de nuestros hijos, que pueda ayudarnos a guiarlos para que sean adultos sanos en lo físico y en lo emocional. René Dijkstra es un psicólogo holandés que ha desarrollado un compendio de informaciones importantes que no todos los educadores, padres y maestros saben acerca del desarrollo de los hijos y que pueden ayudarnos a educarlos mejor. Has hecho un largo estudio sobre lo que padres y otros educadores saben realmente acerca de los niños. Sí. Y lo llamas canon, ¿verdad? Canon, sí. Vale, dinos a qué te refieres. Canon significa en realidad un conjunto de conocimientos que están realmente verificados, que sabemos que son ciertos y que creemos que es importante que todos los interesados tengan esos conocimientos a su disposición, de forma que puedan actuar en consecuencia. Eso es lo que significa canon. Y lo que hicimos, junto con un grupo de más de 20 expertos de todo el mundo, fue escribir ese canon a partir de lo que sabemos basado en investigaciones científicas óptimas y repetidas sobre el desarrollo y la crianza de los niños. No sé, a los 10 meses. Depende si es niño o niña, si espabilado o no. ¿10 meses? No nos acordamos, ya no me acuerdo. A los 9 meses, sí, 9 más o 10 o menos. meses, más o menos. Hay una gran variabilidad. Algunos niños lo hacen muy pronto
Dicen su primera palabra ya antes de cumplir el primer año. Y algunos niños empiezan más o menos un año después. Empezar tarde no predice que el niño vaya a tener un retraso intelectual, pero en el intervalo entre 1 año y 2 años y medio aparecerá la primera palabra. No todos los niños combinarán las palabras en frases, pero algunos lo harán. Albert Einstein comenzó a hablar tarde. En la vida, después de nacer e incluso antes, durante el embarazo, seguramente se traspasan sentimientos. Yo creo que con meses, antes del año, un niño ya lo está percibiendo. A los 2 años, pero no lo sé. Si tengo un día malo, ella desde bien pequeña sí que también lo tenía. Un niño puede percibir muy bien las expresiones faciales, puede notar el humor. Así que si tienes problemas o una riña con tu pareja, no te pelees al lado de la cuna del niño, porque eso crea una nube de tensión o estrés, y el niño se verá afectado por ella. ¿Y le afectará a largo plazo? No lo sabemos con seguridad, pero sabemos que respecto a aspectos específicos, si un cuidador, por ejemplo, la madre, sufre una depresión, perinatal, prenatal o postnatal, y es quien cuida principalmente del niño, este se verá afectado por el humor de esa persona y también presentará síntomas de depresión a la temprana edad de 2 o 3 meses. Complicada esta, ¿eh? Sensación que yo soy una persona al añito y medio, diría yo. A los 3 meses, cuando uno empieza a aplaudirles, cuando empiezan con la primera sonrisa. Yo no creo que haya un momento determinado, es un proceso. Al desarrollo de la autoestima le precede la autopercepción. Para percibirte a ti mismo como un individuo distinto, hay algo que ocurre bastante pronto en la vida, alrededor de los 18 meses, 1 año y medio. Tenemos la denominada prueba del punto rojo. Coge a un niño de 14 meses, ponlo delante de un espejo y deja que se mire. Luego aléjalo del espejo y hazle un punto rojo en la frente con lápiz de labios. Ponlo de nuevo. El niño apenas reaccionará al punto rojo. 4 meses después, haz lo mismo. Ponle un punto rojo en la cabeza y la mayoría de los niños mira el punto e intenta quitárselo. Aparentemente el niño ha desarrollado la autopercepción, ha aprendido a verse a sí mismo. Como algo distinto. Como alguien distinto, y es el comienzo. La autopercepción es el comienzo de la autoestima. Aquí entramos en debate ahora, ¿eh? Yo en mi caso la cogía constantemente. Para nada. Un niño de esa edad necesita el cuerpo de la madre cerca. Yo creo que hay que saber compaginar. Todo tiene un límite, tampoco creo que sea bueno en cuanto empiezan a hacer ruiditos ya cogerlo, pero es inevitable. Y la respuesta es que no es verdad. No puedes consentir al niño. ¿Y por qué no? Porque a esa edad el niño no tiene memoria a largo plazo, así que no se le puede consentir. Pero al mismo tiempo, si no coges al niño, podrías crear una situación en la que el niño se estrese demasiado. Y entonces, todas esas hormonas del estrés, sobre todo si es crónico, afectarán al desarrollo cerebral, al desarrollo físico y también al mental. Así que, por favor, si un niño llora con frecuencia los primeros meses, cogedlo. Primero de todo yo creo que es no perder los nervios. No darle importancia, dejarlo un poco y luego hablarlo. Entonces, cuando se le pase la rabia, puedes negociar con él. Ignorar las rabietas. Sí. Dejadlo con su rabieta durante un rato y luego, después de que el niño se haya tranquilizado, cogedlo y tened un intercambio normal con él, con cualquier actividad que soláis hacer. Porque entonces el niño aprende que no lleva a ninguna parte. No premies las rabietas con más atención. Exacto. No,
siempre es como una señal de ser débil. Hombre, alguna vez un cachete en el culete. No, o sea... No, nosotros le decimos, te daremos pam pam, pero no se lo hacemos. La respuesta absoluta canónica a esa pregunta es no. No, N-O. No, no. Un enorme no. Cualquier forma de violencia física está enseñando al niño que es algo que él mismo podrá hacer también después. Pero también está generando ansiedad al niño. Ansiedad por la persona más importante de la primera parte de su vida. ¿Le has preguntado a la gente, a los padres, a los docentes, si sabían algo acerca de la Convención Internacional que regula los derechos del niño? Sí, también les hicimos esa pregunta a los 1000 padres. Y también se la hicimos a profesionales que trabajan con jóvenes y niños. La mayoría de los padres había oído algo, pero en cuanto les pedimos que nos dijeran algo del contenido de la Convención sobre los derechos del niño, no sabían. Por ejemplo, los niños tienen derecho a ser educados por padres preparados. ¿Sabes? Una cosa que la mayoría de los padres piensan es que tienen el derecho de educar a sus hijos como ellos consideren mejor. No. No lo tienen. Pero la mayoría lo piensa. Hay un grupo de padres que cree que aunque hay un montón de información y buenos consejos por ahí, no deberían buscarlos porque tú como padre solo eres padre si lo sabes todo por ti mismo. Y es una locura. Porque un niño es un fenómeno muy complicado. Los seres humanos somos fenómenos muy complicados. ¿Cómo puedes, como ciudadano que no ha recibido una educación concreta, saberlo todo sobre aquello que influye en la crianza? Así que se exigen demasiado a ellos mismos. Más de la mitad de padres y maestros que participaron en los estudios de René no conocían la mayoría de las respuestas a las preguntas que se les hacían. La mayor parte de nosotros quisiera recibir más información de las escuelas, centros médicos e Internet, pero no sabemos cómo conseguirla. ¿Podría el sistema apoyar mejor a padres y educadores? Hay mucho camino por recorrer, pero merece la pena porque los estudios muestran que los padres equipados con conocimientos y herramientas educativas tienen un impacto positivo en la vida de sus hijos a cualquier edad. Comprender a nuestros hijos significa comprendernos mejor a nosotros mismos y sabemos que ese autoconocimiento nos permite ejercer más autocontrol y una mejor gestión de nuestros impulsos y emociones. Ser mejores padres y educadores nos convierte, por tanto, en adultos más sanos. No es magia, es inteligencia emocional. ¿Por qué cantan los pájaros? Como el día 23 de abril es el Día Mundial del Libro, en Televisión Española te invitamos a leer. Desde redes os recomendamos El instinto musical, de Philip Ball. Se conocen sociedades sin escritura y hasta sin artes visuales, pero no hay ninguna que no produzca algún tipo de música. Pasión por leer.